6 de octubre, San Bruno, fundador de la Orden de los Cartujos, 1035-1101. Las obras de beneficencia y apostolado han recibido tal empuje en nuestro siglo y necesitan de tantos y tan robustos operarios que, a las veces, aún personas católicas parecen lamentar que no pocas almas virtuosas consagren su briosa juventud a la observancia de reglas monásticas y consuman su vigor dándose a la oración y a la penitencia. ¿A quién aprovecha ese total deshacimiento? Se pregunta la gente. ¿No sería mejor, tal vez, permanecer en la llanura y pelear con denuedo que escalar la altura y en ella vivir sosegadamente sin participar en las luchas del siglo? Fácilmente reconoce el mundo ser de provecho el ministerio del apostolado, la llamada vida activa, pero mira poco menos que como un escándalo la vida del claustro o contemplativa. La razón de tal vida es, no obstante, fácil de entender. Así como algunas inteligencias se sienten arrastradas por las especulaciones artísticas o filosóficas y pasan la vida recogidas en su estudio, así hay almas sublimes que ya desde este bajo suelo se dejan guiar por el atractivo de las verdades y esplendores divinos. Son filósofos o artistas del mundo sobrenatural que saben renunciar al apostolado y prefieren refugiarse en la sombra del claustro para vivir solos y entregados al trabajo ideal de su perfección. Eso es vida contemplativa. Sería desconocer de todo en todo su valor, tacharla de estéril o egoísta en sus fines. ¿Diremos acaso que los filósofos y artistas son seres pasivos por no dedicarse con preferencia a labores manuales? ¿Tendremos por inútiles sus trabajos porque no producen para la sociedad ni alimento, ni vestido, ni comodidades? No solo de pan vive el hombre. Los bienes materiales que se hallan como en las raíces de la vida no deben ahogar sus superiores aspiraciones dominándole totalmente. La verdadera vida humana florece muy por encima de estos bienes vulgares y terrenos, en atmósfera inmaterial, como la flor que, arraigada en el suelo, florece más en alto a la luz del sol. Ley de esta vida superior es conocer y amar a las criaturas y, por ellas, levantarse al conocimiento y amor del Creador para glorificarle primero a Él y, con Él, a todos los seres por Él tan admirablemente formados. Esa es la más noble actividad humana y de ella son los insignes contemplativos campeones invencibles. Pero la naturaleza visible no nos llevará al amor divino si no contribuimos nosotros mismos con renuncias libertadoras, porque desde la culpa original nos seducen las criaturas desordenadamente y, aun descubriéndonos al Creador, pueden arrancarnos su divino amor del corazón. De ahí esta lucha continua entre el hombre y su desordenada naturaleza. Y si vencerse a sí mismo es el triunfo más glorioso, campos del honor son los claustros, donde los triunfos constituyen el pan de cada día. Finalmente, los contemplativos oran y merecen por los demás, pagan nuestras deudas y atraen sobre nosotros las misericordias y gracias divinas. Como Cristo que murió en el Calvario, después de predicar 3 años, mejor salvan ellos al mundo inmolándose por él que predicándole la salvación. No es, pues, inutilidad y estancamiento la vida contemplativa. Antes puede trocarse en vida pujante y activísima y en el más fecundo apostolado. Primera época de su vida. Fue Bruno natural de la ciudad de Colonia, donde nació por los años de 1035, de padres ricos y nobles. Mostró desde niño inclinación a la virtud y letras. Para que las aprendiese mejor, enviáronle sus padres a la Universidad de París, que a la sazón florecía en todas las ciencias.
Allí se dio Bruno al estudio de la filosofía y sagrada teología con sumo cuidado y diligencia, y aventajó muchísimo a todos sus compañeros. Ordenóse de sacerdote en la misma colonia por los años de 1056. 4 después, como era maestro tan excelente y varón tan docto y afamado, nombráronle maestrescuela, director de estudios o inspector de la ciudad de Reims, en cuyo cargo desempeñó papel brillantísimo. Entre los oyentes que asistían a su cátedra de teología se hallaba el futuro papa de las cruzadas, el beato Urbano II. Cerca de 30 años más tarde, repercutieron felizmente en Roma esas relaciones. El año de 1075, Manasés, arzobispo de Reims, le nombró su canciller. Bruno participó con ardor en las luchas a que dio lugar la gran reforma emprendida por el Papa San Gregorio VII. La cristiandad entera le conoció entonces con el nombre de Bruno Gallicus. Era inclemente con los abusos y denunció por simoníaco al mismo Manasés de quien era canciller. Esto le valió persecuciones y la pérdida de su cargo y beneficio. Ya entonces concibió Bruno deseos de vida más perfecta. En Reims determinó abrazar la vida monástica con algunos amigos suyos. En el huertecito de la casa de Adán hablaban entre sí de lo caducos que son los bienes y placeres de la tierra comparados con los del cielo, que son eternos. Con esta consideración fueron poco a poco deshaciéndose del siglo. Otro motivo añade la tradición popular y es el suceso maravilloso inmortalizado por el pincel de Lesueur y que traemos aquí sin atribuirle valor histórico. Entre los insignes doctores que profesaban en la Universidad de París, a donde volvió Bruno el año de 1081, había uno muy amigo suyo llamado Raimundo Diocrés. Era un canónigo de París tenido en grande opinión de letras y virtuosa vida, el cual vino a morir el año 1082. Llevándole a enterrar, acompañaron su cuerpo todos los miembros de la universidad y mucha gente principal. Dícese que estando todos en la iglesia durante el canto del oficio de difuntos, como se acostumbra, al tiempo que uno de los clérigos cantaba aquella lección de Job que comienza «Respóndeme, ¿cuántas habeo iniquitates? Respóndeme, ¿cuántas son mis maldades?» El cuerpo del difunto que estaba en las andas en medio de la iglesia levantó la cabeza y con voz espantosa dijo «Por justo juicio de Dios soy acusado», y reclinó su cabeza en las andas como antes estaba. Asombráronse los circunstantes con un suceso tan nuevo y extraño y determinaron no enterrarle hasta el día siguiente. Con la noticia de semejante acontecimiento concurrió a la iglesia mucha más gente que la víspera. Volvieron al canto del oficio y en la misma lección que el primer día y de la misma manera se levantó el difunto y dijo con voz más terrible: «Por justo juicio de Dios soy juzgado». Y luego se sosegó y se puso como antes. La turbación de los presentes fue mayor que la del día anterior. Convinieron dejar el entierro para el día siguiente, en el cual, en el mismo punto del oficio, se levantó la tercera vez y con voz más espantosa y tremenda dijo: «Por justo juicio de Dios soy condenado». Sea lo que fuere de este suceso del que la historia no quiere responder y que fue escrito 150 años después de la muerte del santo, Bruno resolvió dar de mano a las cosas del siglo para entregarse a Dios. En adelante viviría solo para su alma, lejos del trato de los hombres. Camino de la Cartuja. Llamó a 6 de los más amigos y familiares discípulos suyos, todos ellos fervorosos cristianos, Landuino, que después de Bruno fue el primer prior de la Cartuja, 2 canónigos llamados Esteban, un sacerdote, Hugón, y 2 legos, Andrés y Guarino. Todos ellos se ofrecieron a seguirle, vendieron sus haciendas, dieron el precio de ellas a los pobres,
Se despidieron de sus parientes, conocidos y amigos y fueron a vivir al principio con la comunidad benedictina de Molesmes de Champaña, fundada por San Roberto el año de 1083. Permanecieron otra temporada en Fuente Seca, cerca de Bardesena, y de allí partieron hacia los Alpes. El Señor dignóse revelar a San Hugo, obispo a la sazón de Grenoble, la llegada de los 7 compañeros. El mes de junio de 1084 tuvo el santo obispo, estando durmiendo, una visión admirable con que el Señor le despertó y le significó lo que había de ser. Parecióle ver cómo el Señor edificaba una casa para su morada en un yermo que se llamaba La Cartuja, sito en aquel obispado. Vio luego que 7 estrellas resplandecientes caían a sus pies. Eran en color y claridad diferentes de las del cielo. Levantáronse del suelo algún tanto y, formando a manera de corona, iban delante de él, guiándole por entre los montes, hasta un lugar desierto y silvestre, que era aquel mismo en medio del cual estaba el Señor edificándose un templo. Esta visión la trae Guíñez I, amigo y confidente de Bruno, y para recordarla puso la orden de los cartujos 7 estrellas en su escudo de armas. San Hugo quedó suspenso y perplejo con esta visión por no saber lo que significaba, hasta que el día siguiente llegaron sudorosos los 7 peregrinos y, postrados a sus pies, le declararon la causa de su venida y sus piadosos intentos, suplicándole humildemente que les ayudase para llevarlos adelante. El santo obispo reconoció en Bruno al que había sido su eminente maestro en Reims. Viéndolos tan encendidos en el amor de Dios y tan deseosos de servirle, entendió que serían en su diócesis astros resplandecientes en ciencia y virtudes. Acogiólos con singular gozo de su alma, alentólos y confirmólos en sus buenos propósitos y dióles hospitalidad. En la capilla de San Miguel de la Catedral de Grenoble recibieron Bruno y sus compañeros de mano de San Hugo la túnica de lana blanca. Guiados por el obispo, emprendieron el camino de la Cartuja. A la entrada de aquella soledad había un puente tendido sobre el río Giers. San Hugo edificó una casita en aquel puente y puso en ella un guarda que prohibía o permitía el paso. Con todo, los monjes tuvieron que hospedarse unos días en la aldea de San Pedro, poco distante de la Cartuja. Bruno se hospedó en casa de la familia Brun, que todavía subsiste. Los señores de la comarca, edificados con la fama de santidad de los recién llegados, cedieron al maestro Bruno y frailes que le acompañaban todos sus derechos sobre aquel yermo. Sin pérdida de tiempo, pusieron manos a la obra. Pronto estuvieron edificadas las celdas. Eran semejantes a las chozas que se ven hoy día en los Alpes, edificios sencillos, sólidos, compuestos de un fuerte armazón de tablas ensambladas, revestidas de otras más gruesas. Cerca de las celdas, sobre una roca, edificaron un oratorio de piedra, tan sólidamente construido que aún quedan en pie restos de sus muros. Poco más arriba de la capilla hay una roca apartada en la que grabaron una cruz. Allí gustaba Bruno de ir a practicar sus extraordinarias austeridades. Mientras los monjes se establecían en sus celdas, el obispo de Grenoble edificó un verdadero monasterio de madera del que solo quedan ruinas. Únicamente el oratorio de San Bruno y la capilla actual de Santa María de Casalibus señalan el sitio donde estaba edificada la primera cartuja, que desapareció arrastrada en parte por una luz el año de 1132 y fue después varias veces incendiada. Cada celda se componía de 3 partes, un cuartito de trabajo que era también cocina, un dormitorio con oratorio y un taller. La celda del Cartujo es aún hoy día conforme en todo a ese plan primitivo del santo fundador. Permite al religioso vivir
solo como un ermitaño la mayor parte del día, sin por eso quitarle las garantías materiales y espirituales de la vida común. Así comenzó la Sagrada Orden de la Cartuja. Los monjes vivían en ella más como ángeles que como hombres, en silencio, oración y contemplación, y, sobre todo, en grandísima pureza de corazón y santidad de vida. A ratos se ocupaban en alguna obra manual y, especialmente, en escribir y copiar libros provechosos. Andaban vestidos de cilicio y hábito de lana burda. Comían una sola vez al día y determinaron jamás comer carne, aun en tiempo de enfermedad, juntando así a la oración rigurosa penitencia. Con las mortificaciones y oraciones alternaban, como se dijo, trabajos intelectuales y manuales para diversión y solaz del espíritu, pues dice el reglamento de los novicios que el espíritu del hombre, semejante a un arco, ha de estar tirante con discreción para que cumpla su oficio y no afloje. San Bruno resplandecía entre todos con tan grande santidad, modestia y prudencia que el obispo San Hugo tomaba su consejo en todos los negocios y aún muchas veces se iba a vivir entre los monjes para gozar de su conversación. Dícese que San Bruno le mandaba que se volviese a su iglesia. «Id a vuestras ovejas», le decía, «y cuidadlas, pues que soy su pastor». El santo obispo obedecía a su antiguo maestro como si fuera su abad. Tomaba su báculo y se iba. Bruno le solía acompañar hasta la salida del yermo y allí se despedían. Una ermita llamada Capilla de San Hugo señala todavía el lugar donde solían despedirse los dos santos. En Roma vivían aquellos santos monjes entregados a la oración y penitencia en su apacible retiro. En el mes de marzo del año 1090, un mensajero del Papa Urbano II se apeó en la puerta de la Cartuja. Traía orden formal de hacer que fuese Bruno a Roma para ser consejero del pontífice. Bruno, muy afligido, se despidió de los monjes y dejóles por prior al Anduino. Al llegar a Grenoble supo que empezaba a cumplirse lo que ya se temía. Los hijos, no hallándose sin su amado padre, le seguían camino de Roma. Algunos de ellos le acompañaron hasta Italia y todos los demás se le juntaron a poco de llegar a Roma. Urbano II los recibió con extraordinarias muestras de benignidad y benevolencia y les cedió para alojarse las termas de Diocleciano, donde, más adelante, edificó Pío IV la iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles y una cartuja transformada hoy día en museo. El enjambre de monjes no se aclimató en Roma. San Bruno los atendía solo a medias. Vínoles la nostalgia de la Cartuja Montaraz y de sus encantadoras bellezas y emprendieron el vuelo hacia su amada Colmena. No llegó a 6 meses el tiempo que permanecieron fuera de la Cartuja. El mes de septiembre del año 1090 ya estaban todos ellos de vuelta. Siempre hubo monjes en aquel monasterio hasta el año 1903, en que, a consecuencia de las leyes perseguidoras, los cartujos fueron expulsados de Francia. En Calabria, el sumo pontífice trató a Bruno con todo el honor debido a su mérito y virtud. Servíase de su consejo en todas las cosas arduas para bien de la Iglesia, pero el tráfago y bullicio de la corte romana no podían agradar a quien había ya gustado las dulzuras de la soledad y de la contemplación. Habiendo vacado el año de 1090 la sede arzobispal de Regio de Calabria, el Papa quiso nombrar arzobispo a Bruno, pero el santo le suplicó que no le echase carga tan pesada, y lo hizo con tanta humildad y lágrimas que el pontífice desistió de su intento. También le concedió que se retirase a un desierto de Calabria. Bruno partió para el yermo de Torre con algunos que deseaban imitar su vida. Aconteció un día que Rogerio,
conde de Sicilia y Calabria, hallábase de caza, y su jauría vino a dar en una cueva donde se oía un murmullo de cantos y oraciones. Rogerio reconoció a Bruno y quedó tan admirado de la suma pobreza de aquellos solitarios que prometió edificarles un monasterio. Efectivamente, a 15 de agosto del año 1094, el arzobispo de Palermo consagró la iglesia de la Nueva Cartuja, sita en la diócesis actual de Esquilache. Desde ese día quedó el conde tan aficionado a Bruno que algunas veces le llamaba y otras iba a visitarle para oír muy complacido sus consejos. Un día del año 1098, en que sus tropas pusieron sitio a la ciudad de Capua, las oraciones de Bruno le libraron milagrosamente de un gravísimo peligro. El alma del santo. Desde Calabria escribió Bruno una carta a un amigo suyo de Reims llamado Raúl. En ella vierte su alma desbordante de poesía y radiante de paz y alegrías celestiales. Vivo, le dice, en un desierto de Calabria, bastante apartado del tráfico del mundo. ¿Cómo expresarme ahora para pintarte esta soledad con su risueña situación, su ambiente suave y templado? Es una hacienda graciosa y dilatada que se extiende a lo lejos por entre montes y contiene verdes praderas, campos sembrados de flores. No nos faltan ni fértiles huertos, ni numerosos y variados árboles frutales, pero ¿a qué parar mientes en todo eso? El varón prudente y sabio gusta de otros goces infinitamente más útiles y deliciosos, son los que halla en Dios. No deja por eso de ser cierto que estos espectáculos naturales suelen aliviar y avivar el espíritu, el cual, siendo flaco, siente el peso de la regla austera y se cansa con los ejercicios espirituales. De las ventajas y goces que la soledad y el silencio procuran a los amigos del desierto, solo saben quienes lo han experimentado. Aquí es dado a los hombres generosos permanecer en sí mismos cuanto les place, vivir dentro de sí, cultivar sin tregua los gérmenes de virtud y deleitarse saboreando los frutos del paraíso. Aquí se logra el mirar sereno que hiere de amor al celestial esposo, ojos limpios y luminosos que ven a Dios. Aquí la fiesta es perpetua, al descanso se une el trabajo. La actividad no conoce la agitación ni el desconcierto. Aquí premia el Señor los combates que por Él pelean sus atletas con el premio que ellos mismos anhelan, la paz que ignora el mundo y el gozo del Espíritu Santo. Muerte de San Bruno. Cuanto conocemos de la muerte de San Bruno, lo refieren los cartujos de Calabria. Sintiendo ya el santo que se acercaba la hora de pasar de este mundo a su Señor y Padre, juntó a todos sus hermanos los monjes y les refirió sucesivamente cuanto había hecho desde su infancia. Confesóse públicamente e hizo profesión de fe de esta manera: creo firmemente en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Creo que la Virgen María fue pura antes del parto, quedó pura en el parto y se conservó virgen sin mancilla después del parto. Creo particularmente que lo consagrado en el altar es el verdadero cuerpo, la verdadera carne y la verdadera sangre de nuestro Señor Jesucristo. Profeso y creo que la Santa e Inefable Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, es un solo Dios, con una sola naturaleza, una sola sustancia, un solo poder y majestad. Dichas estas palabras, entregó su espíritu. Era el 6 de octubre de 1101. Siguiendo la costumbre de aquella época, un monje dio parte de la muerte del santo a cuantos le conocían. A eso llamaban denunciar su óbito. El mensajero del duelo llevaba consigo un extenso rollo de pergamino en el que los amigos del difunto escribían el elogio del mismo y las oraciones que deseaban se dijesen por su eterno descanso.
Los hijos de San Bruno guardan 78 rollos o títulos que glorifican a su fundador. Es uno de los más interesantes monumentos escritos de la Edad Media. A 19 de julio de 1514, los cartujos obtuvieron del Papa León X licencia para rezar el oficio de su fundador, exponer sus reliquias y celebrar su fiesta, todo lo cual equivalía entonces a canonizarle. Gregorio XV puso la fiesta en el misal y breviario romanos en el día 6 de octubre.